que lleva un nombre tan bonito, ¿no? Rompiendo fronteras. Portugal y España son dos países que están muy unidos desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista histórico y, por supuesto, desde un punto de vista de vocación, de llevar su cultura a todo el mundo. Realmente, entre nuestros dos países, pues prácticamente abarcamos los 5 continentes y poetas de todos los tiempos, tanto que escriben en la lengua de Cervantes, pues como en la lengua portuguesa, pues, como digo, han generado cultura a lo largo de los 5 continentes durante muchos siglos. Así que es bueno que nos conozcamos mejor y sobre todo que nos conozcamos en un lenguaje universal como es la poesía. La poesía se entiende, está escrita en el idioma que está escrito, y en 2 idiomas tan cercanos y tan bonitos como son el castellano y el portugués, pues más aún. Así que muchísimas gracias por la presencia, sobre todo de las autoridades portuguesas, de la alcaldesa de San Bartolomé, y también la representante de la Junta, y como no, pues de los ponentes que nos acompañan, y por supuesto de nuestra directora de la Fundación Caballero Bonal, que ha sido un poquito el alma máter de esta preciosa iniciativa. Así que muchísimas gracias, muy obrigado. Pues estamos encantadísimos, señor delegado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Carla Isabel Loureiro, tiene un nombre muy largo, Carla Isabel Loureiro Viegas Benedito, que es la alcaldesa de Mesines, y a nuestra amiga, que ya la conocemos de otras anteriores visitas, Elena María Alves Quinto, que es representante, como bien ha dicho, nuestro delegado de la Sociedad de Instrucción y Recreación de Mesines, que también colabora en esta actividad. Muchas gracias al público. Sé que es una hora un poco habitual para las actividades de la Fundación, que siempre empiezan a las 8. Sé que irán llegando a medida que vaya avanzando la tarde, pero nosotros ya vamos a ponernos las pilas y vamos a comenzar esta actividad. Voy a leer una pequeñísima introducción que con la que hemos querido vender de alguna manera esta actividad a las personas a las que hemos enganchado. Entre otras, por ejemplo, el Tabanco El Pasaje, que nos va a poner unos vinos de Jerez, aunque nuestros amigos han tenido la cortesía de también traer vinos de Portugal, así que vamos a tener doble vino hoy. Y también a La Luna Nueva, la librería, que ha traído un surtido de libros portugueses que tenéis en la puerta, para que tengamos también ese plus de bibliografía. La introducción dice así: tan cerca, tan lejos. Creo que no me hace falta la gafa. Tan cerca, tan lejos. Esta frase típica se convierte en una realidad cuando pensamos en las relaciones entre Portugal y España, y en algo fehaciente si acotamos esas relaciones al conocimiento artístico y a la poesía en particular. Tan cerca y tan lejos. La frontera física ya no existe, pero la frontera de la lengua a veces se nos hace infranqueable, no por la dificultad que pueda conllevar, sino por una especie de dejadez y desinterés que provoca que nos estemos perdiendo los unos y los otros un gran caudal de conocimiento, belleza y experiencias a menudo comunes. Pensamos que la traducción de la poesía portuguesa al castellano y viceversa es la manera más efectiva de saltar estas barreras y de llegar a un conocimiento y, consecuentemente, al aprecio de dos poéticas vecinas que podrían... digo que veo, pero no veo. Dos poéticas vecinas que podrían retroalimentarse y fortalecer la una a la otra. En este caso, queremos centrar nuestra atención en la generación del 50, a la que perteneció nuestro titular, José Manuel Caballero Bonal, y analizar en qué punto se encuentran las traducciones en uno y otro sentido, así como estudiar el modo de que se multipliquen y se visibilicen en ambos países. Además, pensamos que este primer encuentro, esperamos que haya más en el futuro, sea un primer paso para que poetas y traductores lusos y españoles se conozcan personalmente
y establezcan un puente entre ambas culturas. De ahí el cartel que hemos creado, ese puente entre las dos orillas. Esperamos que de estos encuentros salgan líneas de cooperación en ese sentido. Empezamos con un pequeño paso, el contacto entre São Bartolomeu de Messines, pueblo del Algarve portugués, que muestra un gran interés por establecer un programa cultural accesible a la población, y Jerez, ciudad andaluza con una riqueza cultural reconocida en el mundo entero. En sucesivas ediciones querríamos coordinarlo con otros lugares de la geografía algarvía y alentellana, así como con otras poblaciones andaluzas, para ampliar los círculos de relación y de creación. Y no solo eso, también queremos referirnos a las otras fronteras que nos atañen, Marruecos, Francia y comunidades españolas donde se emplean otras lenguas aparte del castellano. De esa manera, el lema del encuentro, Fronteras por traspasar, podría tener una continuidad, un avance y un crecimiento en el tiempo. Esa es nuestra idea. Y para ello, hoy tenemos en la mesa, para que nos hable de la traducción, sobre todo, la traducción del 50, a nuestro amigo Manuel Neto dos Santos, que tiene un currículo extensísimo, así que solamente voy a dar unas pinceladas. Es poeta, actor, declamador, traductor, nacido en Alcantarilla, en Silves, activista cultural desde la adolescencia, autor de una importante y polifacética obra poética. Es el poeta de la realidad interior. La vocalidad íntima de sus versos tiene el pulso de la vida a través de una voz y unos registros confesionales en una clara identificación con el entorno. Es colaborador habitual de numerosas revistas de poesía en Portugal y España. Tiene un premio literario con su nombre, el Premio de Poesía Manuel Neto dos Santos. Tiene la distinción al mérito municipal de la Cámara Municipal de Silves. Está traducido al castellano, al francés, al inglés, al árabe, al rumano. Y esta es la lista de su obra. Tiene 41 obras publicadas. Hasta ese momento creo que ahora tiene alguna más. ¿Una más por lo menos? Sí. Y como traductor pues también tiene como 24 obras publicadas. O sea que él vive en modo poético toda la vida, todos los días de su vida. Y aquí a su izquierda, para ustedes a su derecha, está nuestro querido amigo Pedro Sánchez Sanz, que es sevillano, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla, pero que se dedica a la docencia en Jerez de la Frontera desde hace ya mucho tiempo. Ya es un jerezano. Ha publicado relatos, libros de poesía como Ciudad de la Sitiada, Nocturno en Amaranta, Isla de la Memoria, La huella en la nieve, La piedra nocturna, La templanza y otros teoremas, Un relámpago atrapado en un puño, Avisales, Razón de las islas, Refugio en el vuelo. También tiene una obra muy amplia. Pero es que además codirige Juego de Espejo, una colección de cuadernos de traducción poética, y ha traducido y publicado obras traducidas del británico Edward Lucy Smith, pero sobre todo ahora nos interesa más esto, Voces de Portugal, una selección de poetas portugueses actuales que creo que está afuera en la mesa de la librería. Los libros Hilo de Plata y Ceniza, La belleza de los tulipanes y lo real lo arrasa todo, de Isabel de Sá, una poetisa maravillosa. Éter de Sandra Santos y Terca Marea de nuestro amigo Manuel Neto dos Santos. Y numerosas traducciones además han aparecido en publicaciones tanto digitales como impresas. Creo que tienen merecimientos sobrados para estar en esta mesa y hablar de este tema de la traducción entre la poesía entre el portugués y el castellano. Manuel Neto va a empezar, Manuel Neto dos Santos, con la traducción de poesía española al portugués, Caballero Bonal y el arte de no decirlo todo. Así que va a empezar, son dos pequeñas ponencias de apenas 30 minutos, así que se nos va a hacer muy agradable, ya veréis. Olá, muito boa tarde, é um prazer regressar a esta casa. Como dizia há pouco, eu já me ressenti como se Jerez da Fronteira fosse a minha segunda casa, mas o querido amigo Juan Munhoz disse assim, não, é a primeira casa. Pues para decirles que es un honor, una alegría inmensa estar una vez más aquí, en ese lugar que de hecho, pues que fue la puerta de apertura para que empezase a ser conocida en España. Ya recuerdas, tampoco sé llamar cuántos años, y que con
Pedro Sánchez, con otro querido amigo de Vila Real de Santo Antonio, y que llegamos aquí y que venía a presentar un poemario mío y canté un par de fados. Y a partir de ahí empezaron a conocer Pedro Sánchez, más tarde Raquel Zarazaga, Juan Muñoz y un montón de poetas. Más tarde todavía, el querido amigo y poeta Nieto, o querido amigo y poeta Ariza. Y empecé con una ilusión muy grande, pues que la musicalidad de la lengua castellana, del español, tan cercanos, pero tan diversos, ambos con una personalidad tan marcada en la melodía, y eso me encantó. Yo que venía de un movimiento de escritura, digamos, más clasicista, de los sonetos, de la rima poética, todo eso, y en ese contacto con este acto de amor y de amistad por vuestra lengua, pues algo se pasó en mí y aprendí a escribir en verso blanco, en prosa poética, sin esa necesidad que no fuese solamente el mensaje, la voz, el ritmo y la imagen. Y eso tengo mucho de vosotros, y por eso cuando dice es un poeta ibérico. Todo eso para decir pues que se pasó en septiembre, pero antes había pasado algo muy interesante, que fui invitado por nuestro amigo Nieto, hizo para llegar a Caballero Bonal, para que fuera a Grazalema a hacer una presentación, y donde conocí el querido amigo Ariza. Entonces todo ahí se pasó y se fue hace 2 años, creo, 2 o 3 años. Todo se abrió de una manera increíble. Más tarde, ahora mismo, en septiembre, pues que estoy en Puerto Real, y cantando y declamando poesía de Nieto y de Ariza, ya traducido por mí. Y entonces, mientras esta semana que me quedé por aquí, encontré la poesía de 2 grandes, una vez más. Alberti, libro El Mar, y Caballero Bonal. Y para que vean la fuerza que en mí entró de la poesía de Bonal, para decir pues que estuvo por aquí en septiembre, y en noviembre tenía ya el libro del Mar de Alberti traducido al portugués, y empecé todavía directamente a traducir Bonal. Y lo que me encantó, de hecho, fue esa hermandad entre Portugal, de esa dictadura que vosotros también habéis tenido al mismo tiempo, y la fuerza de la palabra y la fuerza de tener algo por lo cual sobrevivir. Y los poetas que luchaban del otro lado del Guadiana eran los mismos que luchaban de este otro lado del Guadiana. Y así, la Iberia, bajo una dictadura de poesía por la paz y por la libertad. Esa era la sola dictadura que hermanaban los poetas de ambos los lados. Y desde eso fue leer en portugués. Antologia poética, José Manuel Caballero Bonal, prefácio e tradução da minha lava. Na nota introdutória desta mesma antologia diz: esta antologia foi escrita em dezembro de 2005. As modificações na textualidade dos poemas, a sua disposição dentro de cada livro ou a sua pertença a títulos diferentes em relação a Somos el Tiempo que nos queda, Seix Barral de 2003, é uma coletânea de poemas completos e Manual de Infratores, Seix Barral em 2005, são decisão do próprio Caballero Bonal, que supervisionou esta mesma antologia. Caballero Bonal, ou
o jogo de sombras e de espelhos, ou a arte de não dizer tudo. E vou intercalando então o que escrevi sobre ele e os poemas que ilustram essa mesma visão. Se o ato de leitura nos exige abertura, o ir ao encontro do texto escrito numa atitude de página em branco, para que dentro da nossa sensibilidade tudo o que lemos se refaça, o ato da tradução é sempre isso e muito mais ainda. É a consciência de que carregamos sobre os ombros a tarefa de sermos a ponte, o caminho que levará a leitores diversos o mais aproximadamente possível o ou os mundos de quem o texto escreveu. Por vezes basta-nos ler, neste caso, um poema para que algo dentro de nós se inquiete, se perturbe, se identifique. É este o caso da minha relação com a poética de Cavalheiro Leonardo. A noite entra como um vulto, de mar vazio e de caverna. Espalha-se pelas bordas do álcool e da insónia, lamba as mãos dos doentes e o coração dos cativos. E na brancura das páginas, a noite também entra. Após a leitura deste poema, algo dentro de mim, mais do que pedir, me exigia que o traduzisse. De poema em poema, dado que decidi não ler toda a antologia de uma só vez, fui recriando os seus versos, os seus universos, como quem, por uma desconhecida floresta, se adentra. Passo após passo, encruzilhada após encruzilhada, esses passos de dúvida existencial, esses mesmos inesperados universos de refrega entre a fé e a razão, o amor e o desejo, a espiritualidade e a carne, Deus, o pecado e a virtude. São as batalhas de fé enquanto blasfemam pela sombra. Ali, os santuários portáteis, as velas, o insidioso capuz, a oração entre meneiros. Como fugir da mentira, pelas notívagas ruas, sozinho, sob a céu de quebra-luzes e de bandeiras? Aos poucos, em traços largos, abruptas pinceladas de visualidade, esboços de antíteses e paradoxos, a escrita bonaldiana a lembrar o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Foi-se-me revelando como a musicalidade da própria vida e questionar no pelourinho do mundo, posto a terreiro, diante da alheia incompreensão que o mesmo a dizer dos dilemas seus e alheios, num turbilhão pessoal feito dessa mesma dúvida genuína. Desse questionar-se do outro lado de si e rompe, dessa mesma terra endurecida dos dias por florir, pela noite dentro, o refulgir de uma claraboia, dando luz ao espaço temporal do medo. Noutro tempo, eu próprio essa idolatrava, transmissão de prodígio vivenciei, quando até a herança da verdade de um homem era tomada como um agravo e as fogueiras que governavam a fé se alastravam até à própria liberdade do justo, restaurando nos seus filhos o castigo que nunca mereceram. Através dos poemas desta antologia, deparei-me com as massas a ferro e fogo da memória incrédula perante a mentira de quem presume o poder espiritual nas suas próprias mãos, vergastando, marcando na alma e na sensibilidade
o epíteto de proscrito. A máscara, que o mesmo é dizer a persona, de personalidade ambígua, essa metáfora deitando mão a essa ofuscante ilusão de espelhos, a essa cortina de sombras, para, num elaborado jogo de conceitos, a fim de nos surpreender num cultismo linguístico, numa verbosidade de ao leitor tirar no fogo, nos lançar na densa floresta barroca e simbolista. Um corpo aguardando. Por detrás da cortina, um corpo está à espera. Nada é verdadeiro senão a sua feroz iminência, essa culpa insaciável que a mim mesmo me absolve, aborrecendo-me. Nada é verdade. Um corpo aguarda por detrás do ruído monótono da cavidade favorável do instante. Essa que quanto mais desejo, mais de mim amaldiçoada é. Quero amar esse corpo, que ele sobrevive até que a sua orfandade seja cumprida. Na poesia de Cavalheiro Bonaldo, exigindo-nos dicionário ao pé, mais do que pavoneante erudição, entendo o labiríntico desafio, assim o entendo, como um braço de um náufrago estendido, mendigando amor e ternura. Certo é, porém, que neste registro de escola literária, o disfarce oculto numa alma sofredora, numa transversal indignação que o poeta modela, esculpe, numa almejada e diária ressurreição. Através de um lírico tear de trama evocativa, nestes poemas escolhidos pelo próprio poeta, persiste a vivência solitária e noturna num gesto tímbrico de ponderação a fim da sua própria vida justificar. Diante de ti, ergo a lâmina sonora da minha palavra como aço ferido, para que me ouças, para que me vivas e me irmãs. Mais do que intuitivo, cerebral, mais do que desnudado, metaforicamente enroupado, intencionalmente cuidado no uso dos recursos linguísticos. Quem sabe? Criando de si mesmo já uma outra imagem, já um eu outro. Assim, Cavalheiro Bonaldo. Sobre tudo isto. Em todas as linguagens e expressões da arte, o símbolo é esse inóspito território transbordante de memórias, de traumas, de desejos, de culpa, invadindo, tomando de assalto e povoando, espartilhando a alma de cada artista. Homens e ideias obscuramente instalados na mitologia, textos que suplantaram o rosto da história por uma desprezível máscara ali conspirada para vos tornar cúmplices da maquinação contra o fantasma que percorreu a vossa juventude até que o tempo foi desfeito. Para concluir, posto isto, sintetizando, a poesia de Cavalheiro Bonaldo, agora em consideração, ostenta esse algo de casa fantasmagórica, cujas memórias e a recriação delas estalam pelos sombrios e angustiantes corredores em busca, uma e outra vez, de uma claraboia que a alma do poeta, na sua eterna ânsia de belo, o novo e o libertado verso que na sua totalidade o traga à luz. Terminando o poema, terror preventivo. Temos nós a janela ao pé das ruínas. Vem-lhe sobre ti, irmão. Não vês este preconcebido ardil da iniquidade como um corte feroz
7 de novembro de 2025. Luego, si tenemos tiempo, quizás podamos leer un poquito, aunque sean unos fragmentos en castellano también, porque lo tiene traducido, de este prefacio estupendo que él ha hecho, ahí intercalando fragmentos de poemas de Caballero Bonal en portugués, que suena tan hermoso. Pedro Sánchez también, Pedro Sánchez Sanz, que como hemos dicho al principio es poeta y traductor, nos va a hablar sobre la traducción de poesía portuguesa al castellano. Vamos al contrario. Y va a hablar de algunos poetas clave del 50 portugués. Gracias. Buenas tardes. Bueno, estoy encantado de estar aquí y agradecido de poder pues, compartir esto que nos apasiona, que es la poesía, la traducción y Portugal. Bueno, mi querencia por Portugal y por lo portugués, me gusta mucho la palabra querencia para hablar de esto, viene de muy lejos, desde muy jovencito, que ya empecé a visitar Portugal y a conocer la literatura portuguesa. Y llegó un momento, años después, que decidí que yo tenía una especie de misión, que era la de traducir a los poetas del otro lado del Guadiana, que estaban ahí, muy cerquita, casi a la mano, y que sin embargo eran prácticamente desconocidos en España, ¿no? Quitando a 2 o 3 figuras, ¿no? Que tenían un poquito más de trascendencia fuera de Portugal, pero es que hasta los años 90 en España no se empieza de verdad a conocer y a traducir a los poetas portugueses, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me embarqué en esa tarea, que a mí me ha dado muchas satisfacciones, no solamente de conocer la poesía portuguesa un poquito más a fondo, sino que al igual que le pasó a Manuel, de venir a España y empezar a conocer poetas españoles y hacer amigos aquí, pues lo mismo me ocurrió a mí, pero en dirección contraria. ¿No? Esto me ha dado la satisfacción de conocer Portugal mejor y sobre todo de por el camino haber ido haciendo magníficas amistades en Portugal, ¿no? Empezando por Manuel, por supuesto. Yo he traído algunas traducciones mías de 3 poetas, al final he traído solamente 3 poetas de la generación portuguesa del 50, y voy a hablar un poquito, muy brevemente, para dar una visión que creo que puede servir un poquito de marco, de contexto de lo que se está hablando aquí hoy, ¿no? De la poesía portuguesa de la generación del 50, porque existe también una generación del 50 portuguesa, la geração del 50, que igual que la generación del 50 española, que además tienen bastante paralelismo, algunas divergencias, pero creo que tienen bastantes paralelismos, ¿no? Y creo que para situarnos pues, estaría bien hablar un poquito de esta generación, ¿no? Bueno, tanto en España como en Portugal, pues la generación, lo que se conoce por generación del 50, pues son poetas nacidas alrededor del año 1920 y que por edad empezaron a publicar sus primeros libros, o los libros más relevantes de su carrera, en la década de los 50, ¿no? Esto de la generación del 50 no deja de ser una etiqueta muy útil para la crítica literaria y para los manuales de historias de la literatura, ¿no? Pero a mí personalmente no me es fácil ver en la generación del 50, ni en la española ni en la portuguesa, un grupo compacto, homogéneo, que lo compartan todo, ¿no? Hay diversidad de sensibilidades y hay distintos tipos de acercamientos estéticos, y bueno, de hecho el propio Caballero Bonal, quiero recordar, bueno, ahora no lo puede decir mucho mejor, que ya conocía perfectamente a Caballero Bonal. Yo creo recordar que él en alguna ocasión dijo que él no estaba muy de acuerdo con eso de la generación del 50, ¿no? Que él no se había representado, que él decía que más bien para él era un grupo de amigos que habían compartido más experiencias vitales, ¿no? Que una estética común, poética, ¿no? Entonces, bueno, y además en España se podría incluso hablar no de la generación del 50, sino de las generaciones del 50, o de los grupos de la generación del 50,
opiniones, y estaba María Victoria Tencia en Málaga, Pilar Pasamar, ejemplo, que también fue de la revista Platero de los 50, ¿no? Manuel Mantero en Sevilla, en fin, había muchos, ¿no? Bueno, ¿de dónde surge o por qué surge esto de la generación del 50? Pues porque es un grupo de poetas jóvenes que intentan alejarse de ese clasicismo y de esa frialdad de la poesía de la década anterior, ¿no? De la primera posguerra de los años 40, que era una poesía que giraba en torno a un proyecto que era la revista Garcilaso, ¿no? Que era el altavoz, digamos, de una poesía pues, clasicista, de métrica tradicional, que no hacía referencia alguna, por supuesto, a las vicisitudes, ¿no? Y a la miseria que estaba en España en ese momento, en la primera posguerra, ¿no? Después de la guerra civil, que bueno, la temática de la mayoría de estos poetas garcilasistas pues era la muerte, era Dios, era la patria, o era el paisaje castellano, visto como un ideal de belleza y de orden, ¿no? Y bueno, pues estos poetas nuevos, jóvenes, ¿no? Pues querían alejarse un poquito de ese academicismo, ¿no? Ese clasicismo. Y bueno, en oposición a esa tendencia, pues aparece primero una poesía de crítica social que sí quiere exponer pues, las preocupaciones, la miseria y los temores, ¿no? de la sociedad española en la posguerra. Es una poesía de crítica social dura, combativa, fundamentalmente representada por Gabriel Celaya, Blas de Otero, ¿no? Que además tuvieron mucha implicación en la lucha política contra el franquismo, pero estos otros nuevos poetas de los que se engloban dentro de la generación del 50 entendían que esta poesía de crítica social, que era necesaria, pero que era una poesía dura, de lenguaje directo, un lenguaje un tanto crudo, porque estaba al servicio del mensaje y de la lucha, más que del arte y la literatura. Y estos jóvenes pues tenían otras inquietudes que sin abandonar del todo, ¿no? este compromiso político, que ellos más bien convirtieron en una especie de compromiso ético. Bueno, pues estaban preocupados por la renovación del lenguaje, por la rigurosidad del lenguaje, por el lirismo y también por cierto intimismo, ¿no? Hablar más del yo que de lo colectivo, ¿no? de nosotros, ¿no? Y en la generación del 50 portuguesa ocurre algo muy similar. La verdad es que hay como un desarrollo paralelo, ¿no? Porque desde 1935 hasta finales más o menos de los años 40 en Portugal se empieza a ver una tendencia también de romper con el clasicismo y el academicismo de las décadas anteriores, de la literatura de las décadas anteriores. En 1935 aparece la revista Presenza, que es muy importante, que la funda José Regio, poeta muy importante de la poesía portuguesa del siglo XX. Y bueno, la revista Presenza intenta dar salida a una poesía que fuera un poco más libre, más crítica. Lo que pasa es que tiene un recorrido muy corto, acaba en el año 1940, pero ese vacío que deja Presenza de pronto se cubre con un montón de publicaciones de revistas que empiezan a aparecer, porque hay una nueva generación, especialmente en los años 40, de poetas jóvenes, y empiezan a aparecer revistas como Gladio, o Gleba, en fin, o Sol Naciente, Vértice, en fin, hay muchas, ¿no? Que van recogiendo estas nuevas sensibilidades y es verdad que empieza a haber una poesía crítica, sobre todo ya en los 40, ¿no? Se consolida una poesía de crítica social que en Portugal se llama poesía neorrealista o social realista, ¿vale? Y que bueno, que al fin y al cabo lo que intenta es expresar el descontento, los temores, las frustraciones del pueblo portugués, ¿no? En aquel momento, que no hay que olvidar que en aquella época Portugal también está bajo una dictadura y también está sufriendo un estado de represión político, social y de penuria económica para muchísimos portugueses, ¿no? Y bueno, entre estos jóvenes poetas de los
40 destacan algunas figuras como un jovencísimo Carlos de Oliveira o Fernando Namora, Manuel de Castro, Mario Dionisio. De hecho, Mario Dionisio tiene un poema, Arte Poética, que además lo escribió en el año 38-39, que para mí es una especie de manifiesto, ¿no?, de toda esta tendencia de la poesía neorrealista, ¿no? Él en este poema empieza diciendo que la poesía está en la vida y que la poesía viene a decir un poco que la poesía está en la calle, que la poesía está en todas direcciones, que está en la fábrica, en los obreros, que está en el chico que vocea periódicos en la avenida, ¿no?, y largo, etcétera. Y al final termina diciendo que la poesía está en la lucha de los hombres y en los ojos abiertos para el mañana, ¿no? Y es todo una declaración de intenciones, ¿no?, tan temprano como el año 1938, y como a partir de ahí se desarrolla toda una tendencia de poesía de crítica social, ¿no? Bueno, pues ante esta poesía de crítica social imperante durante los años 40, a finales de los 40, a principios de los 50, hay una nueva entrada, de una nueva hornada, digamos, de poetas jóvenes, los que serán la generación del 50, que, bueno, sin dejar de reflejar el pesimismo y las angustias del momento, pues se van alejando un poquito de lo común, ¿vale? De esa crítica social del país, ¿no? Y quieren hacer una poesía más individualista, más intimista, y sobre todo están más interesados en la renovación del lenguaje también, ¿no? En ser más rigurosos con la palabra, una palabra más precisa, más una búsqueda de las posibilidades del lenguaje, ¿no? Y eso es algo que tienen en común un poco con la generación del 50 española, ¿no? Aunque, vuelvo a decir, no es un grupo homogéneo, hay distintas sensibilidades dentro de esta generación del 50 portugués, destacan muchas poetas, ¿no? Destacan quizás David Mourão Ferreira, están también, bueno, Antonio Ramos Rosas, Mario de Andrade, Sofía de los Reiner, también Egito González, Mario Cesarini, que sería quien lideraría un poco la poesía surrealista portuguesa, que comienza también en estos años 50, ¿no? Pero bueno, la poesía surrealista portuguesa merece una charla aparte. Pero es muy interesante porque, claro, ya digo, no es algo homogéneo, sino que, por ejemplo, aparecen también ciertas vanguardias como la poesía surrealista, que trae una gran influencia de la poesía francesa de Breton, y dentro de la poesía surrealista incluso hay otro grupo liderado por Pedro On, que crean lo que se llama el ayersionismo, la poesía ayersionista, que viene a ser una especie de surrealismo muy portugués, un tanto provocador y que no atiende a ningún tipo de regla formal, ni moral, y que no tiene reglas ni siquiera para el uso del lenguaje. Y de ahí sale la poesía experimental, la poesía visual, ¿no? Y bueno, en paralelo en España, no hay que olvidar que en los años 50 también hay ese paralelismo de que aquí aparece también alguna vanguardia como el postismo, ¿no? Que no deja de ser también una especie de surrealismo muy español, ¿no? Que también tiene ese toque provocador, ¿no? Entonces, bueno, vemos esa confluencia, ¿no? Tanto de la poesía española como portuguesa en los 50, ¿no? Y además no eran del todo ajenas, porque hubo contactos entre los poetas portugueses y los españoles del momento, y ahí la pieza clave, el enlace, fue Ángel Crespo, precisamente, un poeta de la generación del 50, que en su calidad de traductor de mucha poesía portuguesa, aparte de poesía italiana y otras, pero mucha poesía portuguesa, pues tuvo mucho contacto, por ejemplo, con los surrealistas portugueses. De hecho, quiero recordar que fue el único español que llegó a publicar algún poema en la revista Pirámide, que era el órgano de expresión de los surrealistas de Lisboa, que, bueno, solamente llegaron a sacar 3 números a principios de los 60, pero Ángel Crespo estaba en contacto con ellos, tenía amistad con algunos de ellos y llegó a publicar en la revista Pirámide. Y luego también Ángel Crespo propició cierto contacto de algunos poetas españoles, como Carlos Mundo de Ori, por ejemplo, o Gabino Alejandro Carriedo, el propio Gabriel Celaya, por ejemplo, también, para que publicaran en Portugal. Y de hecho publicaron en la revista Bandarra, que fue otra revista de cierta importancia en los años 60 en Portugal, ¿no? O sea que
hubo cierto trasvase, ¿no? Ciertos contactos, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más en esto, pero quería, bueno, darle un poquito de contexto a lo que estamos hablando hoy. Y yo luego, más tarde, ¿no?, en una segunda ronda, voy a leer mis traducciones de 3 poetas de la generación del 50, de Eugenio de Andrade, de Sofía de Melo-Breiner y de Antonio Ramos Rosa. Pero como luego voy a leer los textos, ahora voy a decir nada, 2 palabras de cada uno, por presentarlos un poco, porque quizás luego no dé tiempo a presentar y a leer, ¿no? ¿Por qué he elegido esto dentro de todos los poetas de la generación del 50 portugués? ¿Por qué estos 3? Bueno, tenía que elegir algunos, y primero porque me parecen 3 poetas muy significativos de la generación del 50, porque son 3 poetas muy relevantes en la poesía portuguesa del siglo XX, porque además son 3 poetas que han sido ampliamente traducidos al español ya, desde los años 90, quizá Antonio Ramos Rosa menos, pero quiere decir que tenemos acceso, acceso a su obra en España, y están ahí disponibles para poder leerlo. Y bueno, y por preferencia personal, evidentemente, son 3 de mis poetas preferidos, por lo tanto, esos son los que al final he elegido. Eugenio de Andrade, que no era su nombre real, esto no lo sabe mucha gente, pero el nombre de Eugenio de Andrade era José Fontinis. Sí. ¿No? José Fontinis. Fontinis. Sí, pero Eugenio de Andrade, para mí, y estos son impresiones mías personales, para mí es un poeta muy elegante, es un poeta sutil, de un lirismo depurado, y es un poeta. Los 3 poetas de los que voy a hablar tienen una cosa en común, y es que de los 3 la naturaleza tiene mucha importancia en su poesía, ¿no? Y en el caso de Eugenio de Andrade, cuando yo leo su poesía, veo que intenta buscar, o quizás intenta crear, una especie de paraíso en la tierra, poniendo el foco en la naturaleza, ¿no?, en la luz natural, que en su poesía suele ser cálida y amable, ¿no?, en los surcos de la tierra, en el agua de los ríos, los árboles, en los frutos de los árboles, ¿no? Y él le confiere a todos estos elementos cierto poder de purificación, ¿no?, una dimensión casi mística, ¿no? De hecho, Eugenio de Andrade, Peluda Cabra, es uno de los grandes de la poesía portuguesa, y de hecho ha sido y sigue siendo, creo, maestro para muchos y muchas poetas posteriores. Siempre ha sido una referencia en la poesía portuguesa de las últimas décadas, ¿no? Y en el caso de Sofía de Melo, que nació en Oporto, bueno, Eugenio de Andrade murió en Oporto, Sofía de Melo, que nació en Oporto, para mí otra poeta elegante, quizás de cierta sobriedad expresiva, pero que también tiene una fuerte conexión con la naturaleza y también con la antigüedad clásica, porque Sofía de Melo vuelve su mirada hacia el Mediterráneo, donde ella encuentra o busca las raíces de la cultura europea y occidental, ¿no? Y ella encuentra en la luz, en el mar, en el paisaje mediterráneo, en la historia y en los mitos de la antigüedad clásica, de la Grecia antigua, ella encuentra un ideal de belleza, de equilibrio y de orden, ¿no?, que ella luego intenta trasladar a su propia poesía, ¿no? Y en el caso de Antonio Ramos Rosa, que es un poeta muy querido para mí, que además tenía que estar porque es un poeta del Algarve, un poeta algarviu, ya que tenemos aquí a los amigos del Algarve, pues nacido en Faro, pues es también un poeta muy intimista. La naturaleza está muy presente en su poesía y con un fuerte simbolismo, porque para él la naturaleza representa una especie de renacimiento espiritual, ¿no?, el origen de la vida, y cierta conexión mística con el universo, ¿no? Antonio Ramos Rosa hace una poesía de tono humanista, más bien universalista, ¿no? Y además tuvo mucha importancia precisamente en la generación del 50, porque en el año 51 él funda la revista Árbores, que fue una revista muy importante dentro de toda la literatura portuguesa de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La revista Árbores tiene muchísima presencia, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería decir de estos 3 poetas para que luego me dé tiempo a leer las traducciones. Muy bien.
para pasar a un recital que va a ser en castellano y en portugués, donde vamos a tener, aparte de a Manuel Neto Dos Santos y a Pedro, que va, como él ha dicho muy bien, va a leer las traducciones de esos 3 poetas del 50. Vamos a tener una invitada especial, que claro que está aquí, que ella nos va a hacer una lectura un poquito más larga que la nuestra, y después voy a tener el placer de que Manuel lea 3 poemas míos traducidos al portugués. Así que hacen una lectura cortita, muy amena, ya veréis, no os vayáis. Ahora vamos al baño, tomamos agua y esas cosas. Y cuando terminemos vamos a tener ocasión de brindar en portugués y en castellano con vinos de la tierra algarvía y con vinos de Jerez. ¿Vale? Así que 5 minutitos, no tardamos nada, ¿vale? Y volvemos. Tomamos esta tarde, esta velada, me gusta mucho la palabra velada. Esta velada de poesía y de traducción y de unir caminos y unir, de traspasar fronteras entre estas 2 lenguas tan hermosas que son el portugués y el castellano. Tenemos en la mesa, como veis, una persona más ahora, tenemos a nuestra querida amiga Clara Andrade. Ella es hoy nuestra invitada especial. Ella nació en Aguiar da Beira, en el distrito de Guarda, vive y trabaja en Algarve desde hace ya bastantes años. Es licenciada en Filosofía por la Facultad de Letras de Lisboa. Fue durante 6 años profesora de enseñanza secundaria en muchas escuelas, varias escuelas del Algarve. Y desde 1996 es responsable de la Biblioteca Municipal de La Goa. Yo ya le he dicho que si se quiere venir aquí de bibliotecaria, que no tengo. Pero no puedo. No puedo robársela a La Goa. Es coordinadora además del Club de Lectura de esta biblioteca de La Goa. Obtuvo el primer premio en el concurso Escritura Creativa del poeta Antonio Aleiso con un cuento que se llama Sobre todo Camelias. Es coautora del libro 5 años de lecturas compartidas. También ha publicado su primer libro de poesía Arella en 2023, Gineceu en 2025, que tuvo el premio literario Joao da Silva Correia, y en 2026 va a publicar, está ahora mismo en publicación en imprenta, Objetos Celestes, que tuvo también el 4º premio de Ecopoesía Ponte do Guadiana en 2025, un premio luso-español. O sea, una poeta multipremiada y a la que tenemos muchas ganas de conocer así, en vivo y en directo, porque sabíamos de ella, pero nunca la habíamos tenido en Jerez. Así que le paso a ella la palabra. Ella va a saludar y va a leer unos poemas en portugués y Manuel los va a leer en castellano. Ora, muito boa tarde. É um prazer, um grande gosto estar aqui. É a primeira vez que estou em Espanha neste papel de apresentar um poema meu, ou poemas meus. Quero agradecer por estar aqui na Fundação Caballero Bonal, agradecer primeiro ao Manuel Neto Santos, um amigo de longa data, que me convidou. Também à Josefa Parma, e obrigada pelas palavras que disse, e a Pedro Santos por ter ouvido também, gostei muito de ouvir, e muito obrigada a todos os presentes. Eu vou então ler alguns poemas de 2 livros que eu trouxe e que estão ali para oferta para quem quiser levar, que é o livro Areia e o livro Gineceu. São os 2 livros que eu trouxe. Eu vou começar então por ler e depois o Manuel vai fazer a respectiva tradução. Então é assim, este chama-se Praia de Alvor e é um poema que eu gosto especialmente. Sentava-me na cadeira junto à praia e a inquietação fugia dos meus olhos. Corria liberta atrás da luz da tarde até à distância longínqua onde os barcos sonham. Parava justamente na linha onde o azul acaba e mais azul começa. E ali ficava, alvoroçando as velas, encrespando as vagas, tateando distraída líquidos anseios, numa tranquilidade já feita de cansaços. Voltávamos para casa com vagar no rosto e
cheio de mar nos braços, e o nosso riso plantava flores pelo caminho. Sim, sim, sim. Yo puedo. Sí, bueno, tú tienes. Playa de Alvor. Me sentaba en la silla junto a la playa y la inquietud se escapaba de mis ojos. Corría libre tras la luz de la tarde hasta la lejanía donde sueñan los barcos. Me detenía justo en la línea del azul, donde el azul termina y comienza el más azul. Y allí me quedaba agitando las velas, encrespando las olas, tateando distraída deseos líquidos en una tranquilidad ya recompuesta de cansancios. Volvíamos a casa con lentitud, en el rostro y olor a mar en los brazos, y nuestra risa plantaba flores por el camino. Este segundo chama-se refúgio. Uma rapariga sentada num banco de madeira junto ao rio. É uma bela manhã de outono, mas a rapariga não quer ver. Tem no olhar triste o inverno que há de vir e gotas de chuva a escorrerem-lhe já suavemente pela cara. Levanta-se para logo se voltar a sentar. Parece indecisa. Levanta o olhar para as árvores que se elevam do verde da colina até ao topo, com casas muito brancas. Depois, abre o caderno que retira da pasta, poisada a seu lado, e um lápis de grafite. Olha novamente para o lado, a seguir para o salgueiro à sua frente. Começa a escrever. Já não sabe se chove ou o que sucede à sua volta, mas vê com absoluta nitidez o que acontece nas planícies desertas e nas montanhas de Marte. Refugio. Una joven sentada en un banco de madera junto al río. Es una hermosa mañana de otoño, pero la joven no quiere verlo. En su mirada triste refleja el invierno que está por llegar y las gotas de lluvia. Ya lo resbalan suavemente por la cara. Se levanta para volver a sentarse enseguida. Parece indecisa. Alza la vista hacia los árboles que se elevan desde el verde de la colina hasta la cima con casas muy blancas. Luego abre el cuaderno que saca de la carpeta que yace a su lado y un lápiz de grafito. Vuelve a mirar hacia un lado, luego al soce que tiene delante. Empieza a escribir, ya no sabe si llueve o qué sucede a su alrededor, pero ve con absoluta claridad lo que ocurre en las llanuras desiertas y en las montañas de Marte. Muros. Em todo o lado se fizeram muros. Muros altos, onde os pássaros embatem e sacrificam as asas. Onde os olhos magoados e braços caídos esperam anjos no clarão das fogueiras. Eu sentada, a televisão à frente. De canal em canal digo ao céu que grito. Lavarei as mãos enquanto durmo, afastando essa dor da minha vontade. Essa ferida invisível inclinada para dentro, demasiado longe de muros altos, demasiado quente a minha cama. Mas um dia direi à terra que, petrificada, asfixio, esquecida e sem apreço pelas palavras dos profetas, indiferente ao zelo das portas que se fecham na minha cara, umas atrás das outras, vestida de roupas pardas, direi que esmaeço, que resolutamente me encerro num retábulo fantasmagórico, sem um grito, sem um lamento, que deliberadamente desfaleço, sem mais nada, senão nojo. Muros.
todas partes se han levantado muros, muros altos donde los pájaros se estrellan, sus alas se sacrifican, donde ojos heridos y brazos caídos esperan a los ángeles en el resplandor de las hogueras, yo sentada en la televisión delante. De canal en canal le digo al cielo que grito, me lavaré las manos mientras duermo, alejando ese dolor de mi voluntad, esa herida invisible, inclinada hacia adentro, demasiado lejos de los muros altos, demasiado caliente mi cama. Pero un día le diré a la tierra que petrificada me asfixió, olvidada y sin aprecio por las palabras de los profetas, indiferente al celo de las puertas que se cierran en mis narices una tras otra. Vestida con ropas pardas diré que me desvaneceré y que resueltamente me encierro en el retablo fantasmagórico sin un grito, sin un lamento, que deliberadamente me desmayo sin nada más que asco. Este é um poema retirado do livro de Gineceu, que é um livro especialmente dedicado às mulheres, mas sem ser panfletário. O livro toca as várias dimensões da vida das mulheres. E este é um deles. Não tem título porque eles são numerados. Então é assim. Nada disso importa ao homem pensativo, um Deus solitário, com o braço erguido até às árvores cheias de frutos. Levará maçãs para o mercado da cidade, onde se compram panos ou a espada que lhe atravessa a perna. É um mensageiro parado à espera dos dias maiores, uma promessa de mulher agarrada ao vento e com pétalas a cair-lhe do vestido, a espalharem-se à sua volta. Quando batem no chão, acendem-se como pequenas lanternas num lago escuro. A mulher caminha descalça sobre essas luzes, porque um ser azul movido pelo ar amou no tempo de um suspiro. Um vendaval capaz de transformar os vestidos e a pele num campo de flores. Agora o azul é um lugar onde a mulher mora, um lugar de sol escrito num livro. Quando as folhas caírem, a mulher morre. A noite tem agora 1000 portas e um corredor cavado na rocha. Puseram-se a abri-las ao acaso e os ruídos da água que o silêncio da noite deixou vir convida-as impiedosamente. Não são elas que se vestem com armaduras ou se deixam levar como soldados pelas guerras, mas há uma ponte que atravessam nuas e descalças, sem saber que celebram um encontro onde serão mortas pelo frio gume de uma faca. Muitas ficam, algumas fogem. Poemas do livro de Gineceu. Nada disso importa al hombre pensativo, un Dios solitario con el brazo alzado hasta los árboles llenos de frutos. Llevarán manzanas al mercado de la ciudad donde se compran telas o a la espalda que atravieso. Perdón, pues que las letritas son un poco pequeñitas. ¿Sí? Como está en castellano, pues lo he hecho. Bueno, poemas del libro Gineceo. Nada de eso le importa al hombre pensativo, un Dios solitario con el brazo alzado hasta los árboles llenos de frutos. Llevará manzanas al mercado de la ciudad donde se compran telas o la espada que le atraviesa la pierna. Es un mensajero inmóvil a la espera de los días más grandes, una promesa de la mujer aferrada al viento y con pétalos cayéndole del vestido, esparciéndose a su alrededor. Cuando golpean el suelo se encienden como pequeñas linternas en un lago oscuro. La mujer camina descalza sobre esas luces porque un ser azul, movido por el aire, la amó en el tiempo de un suspiro. Un vendaval capaz de transformar los vestidos y la piel en un campo de flores. Ahora el azul es un lugar donde vive la mujer,
un lugar de sol escrito en un libro. Cuando caigan las hojas, la mujer morirá. La noche tiene ahora 1000 puertas y un pasillo excavado en la roca. Se pusieron a abrirlas al azar, y los ruidos del agua que el silencio de la noche deja oír las invitan sin piedad. No son ellas las que se visten con armaduras, ni las que se dejan arrastrar como soldados a las guerras. Pero hay un puente que cruzan desnudas y descalzas, sin saber que se dirigen a una cita en la que morirán a manos del frío filo de un cuchillo. Muchas se quedan, algunas huyen. E o último, coisa ruim. Coisa ruim em Portugal é uma doença. É uma doença má. É aquela doença que toda a gente tem medo. Vens com um rumor que apertas nas mãos e já não sabes despegá-lo da pele, do olhar, ou do interior da carne por onde se lança furtivo, esburacando as veias até aos rios intermináveis do sangue. Chegou agora ao coração, não o sentes? Na largueza quente das suas salas, grita livre de todas as correntes e já nada estorva o poder das suas guerras implacáveis e inefáveis. Essa dor no peito é a sua marca. O único lugar onde agora te nascem os dias cheios de labirintos e de caminhos por percorrer. Lá dentro, o tempo bifurca-se perpetuamente na direção de um número incontável de perguntas, respostas que só a carne parece conhecer. Lá dentro, o tempo bifurca-se em descaminhos, atalhos apertados, cada dia mais estreitos até que acabem por findar. Um sol radiante brilha lá fora. Abres a janela. Nunca o mundo te pareceu mais belo ou mais perfeito. Todas as coisas, afinal, no seu lugar. Que voy a guardar la voz para... Muy bien, va a guardar la voz para sus poemas. Algo malo. Vienes con un rumor que aprietas entre las manos y ya no sabes cómo desprendértelo de la piel, de la mirada o del interior de la carne por donde se adentra furtivamente, perforando las venas hasta los interminables ríos de sangre. Ahora ha llegado al corazón. ¿No lo sientes? En la cálida amplitud de sus alas grita libre de todas cadenas, de toda cadena, y ya nada estorba el poder de sus garras implacables e infames. Ese dolor en el pecho es su marca, el único lugar donde ahora te nacen los días, llenos de laberintos y de caminos por recorrer. Allí dentro el tiempo se bifurca perpetuamente en dirección a un número incontable de preguntas, respuestas que solo la carne parece conocer. Allí dentro el tiempo se bifurca en desvíos, atajos estrechos, cada día más angostos hasta que acaban por terminar. Un sol radiante brilla ahí fuera. Abres la ventana. Nunca el mundo te pareció más bello ni más perfecto. Todas las cosas, al fin y al cabo, en su sitio. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí y conocerte, bueno, más cercanamente que antes. Pedro Sánchez nos prometió antes que nos iba a leer los 3 poemas de Sofía de Melo, de Eugenia de Andrade y de Ramón. Exactamente, de Ramón. Así que lo prometido es deuda. Voy a ello. Bueno, como ha recordado Pepa, dije que leería mis traducciones de algunas muestras de texto de estos 3 poetas y empiezo con 2 poemas breves de Eugenio de Andrade. El primero se llama Ver claro. Toda la poesía es luminosa, hasta la más oscura. Es el lector el que tiene, a veces, en lugar de sol, nieve dentro de sí, y la nevada no deja ver claro. Si regresa una y otra vez,
a esas sílabas encendidas, quedarás ciego de tanta claridad. Bendito sea si llega hasta ahí. Y el segundo se llama Noche de verano. Han pasado ya muchos días y si recuerdo esa noche de verano oscureciendo de ola en ola, es porque incluso en lo oscuro cantaban las cigarras. Tendido a mi lado respiraba otro cuerpo. Un rastro de juventud aún me habitaba. Hay cuerpos donde no termina. Un viento leve, al que llaman brisa, pasaba entre las menudas hojas de los olivos. De repente, un perro ladró. Nos estremecimos ambos. Y entonces supimos que incluso el amor tendría fin. Tal vez aquella noche, tal vez dentro de 1000 años. Y de Sofía de Melo no voy a leer un poema, voy a leer un texto en prosa porque Sofía de Melo fue intercalando en sus distintas obras de poesía, muy extensa, una obra muy extensa, ella fue intercalando una serie de textos en prosa que llamó arte poética y fue una especie de, bueno, de manifiesto personal o literario por entregas, ¿no? Yo lo llamo por entregas porque en un libro incluía el arte poética 1, en otro el arte poética 2, en otro el 3, así hasta 6 o 7, creo recordar, que son en total. Y quiero leer el arte poética 1 porque precisamente yo hablaba antes de la importancia del Mediterráneo y la antigüedad clásica en la obra de Sofía de Melo y creo que este texto precisamente es muy clarificador de esa mediterraneidad, ¿no? de Sofía de Melo. Arte poética 1. En Lagos, en agosto, el sol cae de pleno y hay sitios donde hasta el suelo está encalado. El sol es pesado y la luz leve. Camino por el paseo pegada a la muralla, pero no me cubre la sombra. La sombra es una cinta estrecha. Sumerjo mi mano en la sombra como si la sumergiese en el agua. La tienda de alfarería queda en una callejuela al otro lado de la plaza, justo después de la taberna fresca y del taller oscuro del herrero. Entro en la tienda de piezas de barro. La mujer que los vende es pequeña y vieja, vestida de negro. Está delante de mí rodeada de ánforas. A derecha e izquierda el suelo y los estantes están cubiertos de vajillas alineadas, apiladas y amontonadas. Platos, vasijas, cuencos, ánforas. Hay dos tipos de barro. Barro de color rosa pálido y barro rojo oscuro. Barro que desde tiempos inmemoriales los hombres aprendieron a modelar en una medida humana. Formas que a través de los siglos pasan de mano en mano. La tienda donde estoy es como una tienda de Creta. Miro las ánforas de barro pálido posadas ante mí en el suelo. Tal vez el arte de ese tiempo haya sido un arte de ascetismo que sirvió para limpiar la mirada. La belleza del ánfora de barro pálido es tan evidente, tan innegable, que no puede ser descrita. Pero yo sé que la palabra belleza no es nada. Sé que la belleza en sí misma no existe, sino solo el rostro, la forma, la señal de una verdad de la que no puede ser separada. No hablo de una belleza estética, sino de belleza poética. Miro el ánfora. Cuando la llene, me dará de beber. Incluso ahora me da de beber. Paz y alegría, deslumbramiento de estar en el mundo, reconciliada con él. Miro el ánfora en la pequeña tienda de piezas de barro. Aquí sobrevuela una dulce penumbra. Ahí afuera está el sol. El ánfora establece una alianza entre el sol y yo. Miro el ánfora igual a todas las otras ánforas. El ánfora innumerablemente repetida, pero ninguna repetición puede rebajarla, porque existe en ella un principio incorruptible. Aún así, allá afuera en la calle, bajo el peso del mismo sol, se me ofrecen otras cosas, cosas diferentes. No tienen nada en común ni conmigo ni con el sol. Vienen de un mundo donde se rompió la alianza. Mundo que no está relacionado ni con el sol, ni la luna, ni con Isis, ni Demeter, ni con los astros, ni con lo eterno. Mundo que puede ser un hábitat, pero no es un reino. El reino es solo aquel que cada uno por sí mismo encuentre y conquista, la alianza que cada uno establece. Este es el reino que buscamos en las playas de mar verde, en el azul suspendido de la noche, en la pureza de la cal, en la pequeña piedra pulida, en el perfume del orégano. Al igual que el cuerpo de Orfeo cercenado por las furias, este reino está dividido. Nosotros intentamos recomponerlo, buscamos su unidad, vamos de cosa en cosa. Y
por eso me llevo el ánfora de barro pálido y es para mí muy valiosa. La pongo sobre el muro frente al mar. Allí es la nueva imagen de mi alianza con las cosas, alianza amenazada, reino que con pasión encuentro, reúno, edifico, reino vulnerable, compañero mortal de la eternidad. Y bueno, voy a terminar con un poema de Antonio Ramos Rosa. He elegido un poema muy conocido de este poeta, es posible que lo hayáis leído, lo conozcáis, y de hecho se han hecho más de una traducción de este poema, pero bueno, aquí está la mía. Y dice así: no puedo aplazar el amor para otro siglo, no puedo. Aunque el grito se ahogue en la garganta, aunque el odio estalle, crepite y arda bajo montañas grises y montañas grises, no puedo aplazar este abrazo, que es un arma de doble filo, amor y odio. No puedo aplazarlo aunque la noche pese siglos sobre la espalda y la aurora indecisa se demore. No puedo aplazar para otro siglo mi vida, ni mi amor, ni mi grito de libertad. No puedo aplazar el corazón. Aunque no iba a leer más, pero me gustaría terminar con otro breve poema, en este caso de Casimiro de Brito, que es otro poema de la generación del 50, también del Algarve, que fue cofundador con Antonio Ramos Rosa de la revista Árbores, y es un poema que a mí me gusta mucho, que Casimiro de Brito le escribió a Antonio Ramos Rosa en homenaje después de su muerte. Se llama Dime Antonio. Dime Antonio, ¿qué sangre alimenta a este árbol? A la sombra de este árbol que acoge el dolor, la resignación de los humanos. ¿Qué tela de raíces minuciosas se concentra en el hormiguero de vientos y mareas de la gran soledad mineral? ¿Qué selva ilumina los viejos troncos donde en silencio apoyamos los huesos e interrogamos a la sal de la muerte? ¿De qué muerte hablamos? Como si fuese de la vida una fuga, un refugio en medio de la noche seca y sin destino. Dime, Antonio, díganme palabras. ¿Qué sangre habita en estos árboles? ¿Qué paciencia vegetal nos alimenta? Vaya altura de velada que estamos teniendo. Le vamos a pedir también a nuestro compañero y amigo Manuel Neto dos Santos que él también nos lea poemas suyos en portugués y en castellano. Si tiene alguno traducido también puede, si quiere. Si no, pues en portugués, porque ya se nos va haciendo el oído, ¿a que sí? Le vamos sabiendo un poco de portugués. No queremos irnos sin escucharte. No, los tuyos. Primero. Los tuyos primero. Do livro Uma Semana Santa, de Almeria, Entupir él los nardos y los secretos, o poema número 30. No alto de uma escarpa, além estou eu, um vulto diminuto no horizonte, com vastidão do mar mesmo de fronte, sou todo rumo ao sul, filho de Orfeu. Eu sou irmão das ervas, das veredas, dos valados, dos gozos, das ribeiras, dos tomilhos, da flor das amendoeiras, sou irmão de Alportel, das chaminés, da ponta da piedade, caravela rasgando o mar altivo, sentinela, que me ensina a linguagem das marés. No alto de uma escarpa, em Monte Boi, contemplo o meu futuro, a vastidão de tudo o que há de vir, e sei então que sou o vulto enorme que já foi. Poema número 28. Teu romantismo bebo, ó minha lua, num cálice esculpido em pedra grés, que
que derramo, de cabeça aos pés, línguas de sangue sobre pele nua. Cerimónia pagã, junto aos menires, por entre os estevais das flores nevadas, ó lua, minha irmã. Irmã dos prados, do meu gênio, esta herança dos vizires, decanta-me as horas, nova luz para receber a aurora por inteiro. Irmã-te da alma, como o outeiro, e veste-me do enlace que seduz. E para terminar, a sombra fragmentada sobre o muro, memento de translúcida figura, da obra vasta e vaga, por mais pura, que em pleno desconcerto vos apuro. Ó sombra fragmentada, a tua imagem, na tua pele os nardos e os segredos, como os restos de mim, por entre os dedos, tal como os raios de sol entre a folhagem. Encontra no meu colo o aconchego, o berço onde te apraz adormecer, e faz deste meu corpo o amanhecer dos nardos, dos segredos, por sossego. Para los más atentos, los poetas, pues son muchos de estos poemas rimados, pero en la página en forma de prosa poética. Una vez más, vuelvo al clasicismo. Y ahora el regalo que me han hecho, que me ha hecho mi amigo Manuel, voy a permitirme leer 3 poemas míos y él los ha traducido al portugués. Son 3 poemas muy breves, ya sabéis que yo escribo cortito. El primero es un homenaje a nuestro titular, a Caballero Bonal, porque empieza con un verso suyo que dice encender la ceniza de sus labios. Un verso de Caballero Bonal. Cenizas en los labios, las palabras perdidas, las fugaces palabras, las que dicen la existencia, dulcedumbre y acíbar, tan hermosas, tan huidizas, tan grandes, tan pequeñas. La sombra que dejaron olvidada sobre el papel demuestra que estuvieron, la huella deslumbrante de su asombro, negra o azul. Cenizas en los labios y alguna vez un verso como un rayo. Acender a cinza dos seus lábios. José Manuel Caballero Bonal. Cinzas nos lábios, as palavras perdidas, as fugazes palavras, aquelas que falam da existência, doçura e amargura, tão belas, tão fugazes, tão grandes, tão pequenas. A sombra que deixaram esquecida sobre o papel demonstra que por lá estiveram. A marca deslumbrante do seu espanto, negra ou azul, cinzas nos lábios. E, no ápice, um verso como um raio. Un poema que se llama Tierra Albariza, poema de un poemario que es un homenaje a Jerez, a esta tierra. Dice así, Tierra Albariza. Donde antes hubo el mar, ahora la viña, declina en verde el rastro de las algas. La albariza, un temblor de antigua espuma, aún recuerda y añora las mareas, y los racimos guardan de los peces los ojos, la humedad y el tacto grave. Donde antes hubo el mar, la tierra joven se estremece de sal y entre los líneos inventa una vereda sinuosa, una cinta de cal y de hojarasca que conduce sin duda al otro mar. Terra Albariza. Onde antes havia o mar, agora a vinha descai no verdor o rastro das algas. Albariza, um tremor de espuma antiga,
Ainda das marés saudosas se recorda, e os cachos guardam dos peixes os olhos, a umidade e o toque de riado. Onde antes o mar havia, a imberbe terra estremece de sal, e entre as vastidões uma reptilínea vereda inventa uma faixa de cal e de folhagem, que, sem dúvida alguma, ao outro mar conduz. Y por último quería leer un poema que habla del Algarve, que habla de un homenaje a nuestras invitadas y nuestros invitados, que tenemos los invitados, que tenemos aquí también a nuestro querido Berto. El pueblo con el que yo me siento, donde yo me siento yo misma, se llama Caselavella, es un pueblo muy pequeñito, que está cerca de Tavira, Caselavella, y la gracia del pueblo es que tiene 4 o 5 calles, pero todas las calles tienen nombre de poeta y tienen algún verso que tiene que ver con Caselavella. Uno de esos poetas, de esas poetas, es Sofía de Melo. Y entonces yo estoy escribiendo poemas sobre Caselavella porque mi objetivo en la vida es tener una calle en Caselavella. Entonces yo quiero que algún día una calle se llame Josefa Parra y que tenga un verso de Caselavella igual que de Sofía. Yo sé que es un objetivo muy, muy difícil de conseguir, pero bueno, también me da motivo para poder escribir sobre el Algarve que tanto amo. Así que Caselavella es el último poema que vamos a leer. Quiero vivir aquí, a orillas de esta nube que se llaman palabras de hombre en Caselavella. Quiero bañar mis pies en esta espuma blanda, hundirme hasta las corvas en su mansa hermosura. Quiero quedarme aquí, si me has dado, contigo, y que olvidemos juntos los nombres de otros pueblos, los pasos que emprendimos, las sombras que abrazamos, el riguroso encanto de los demás amores. Caselavella. Quero viver aqui, nas margens desta nuvem, que se chama, em palavras de homem, Caselavella. Quero banhar os pés nesta acetinada espuma, afundar-me até aos joelhos na sua mansidão e beleza. Quero ficar aqui, se me oferecido for, contigo. E que esqueçamos juntos os nomes das outras aldeias, os passos que demos, as sombras que abraçamos, o encanto rigoroso de todos os outros amores. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os haya parecido. Os iba a decir una cosa, Sí. que no es que yo también tengo un poema que se llama Caselavella. ¿Tú también quieres una calle? Que Ya somos dos. escribí allí y yo me conformo con un callejón. Bueno, Pero bueno, a ver si nos ponen a ver algo. si nos ponen algo. Ya tengo competencia. Bueno, Pues es pequeñito. es muy pequeño, vamos a tener que irnos a vivir para abrir más calles. Pues nada, espero que os haya gustado este primer encuentro que hemos tenido. Bueno, en realidad es el segundo, porque ya hemos estado. Pero con nosotros, yo quiero decir que en el que yo he estado. En San Bartolomeu también, y la primera vez que estamos en la fundación. Esperemos que haya más encuentros, más motivos para cruzar ese puente en el Guadiana, entre un lado y otro. Y vamos a tener ahora un momento de convivencia. Nuestros amigos nos han traído vino del Algarve y nosotros tenemos también vino de Jerez, así que vamos a brindar. Nuestro amigo Manuel Neto siempre nos ofrece cantar algún fado. Entonces, como yo he dicho que esta vez no, pues a lo mejor fuera nos quiere cantar uno, si tiene ganas, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias. Vamos a dar unos regalitos, nosotros a ellos y ellos a nosotros, pero mientras vamos poniendo el vino para que esté ya preparado en la puerta, ¿vale?